hablemos de la imagen que Nabucodonosor mandó a construirse para sí mismo. 60 codos de alto por 6 de ancho, aproximadamente en metros, ¿cuánto resulta? Por cada codo es 0,45 metros. Entonces, si hacemos las conversiones, es más o menos 27 metros de alto. De alto. Y de ancho eso equivale como a 2.5. Así es que, ¿qué puedo comparar de 27 metros de alto? Pensemos el templo que ocupa nuestra iglesia tiene de cumbrera 7 metros. 20 metros más hacia arriba es casi como un edificio de 6, 7 pisos, entonces. Un edificio de 6, 7 pisos de lo que esté en la ciudad y que todos se ubiquen. Quizás las dos torres. Las dos torres, ¿cuáles son las dos torres? O las famosas, ¿dónde está el centro de gobierno? El Club Salvadoreño. Ah, no, eso, 3 torres son. las 3 torres, las de Hacienda. Ah, decía, ¿de dónde sacó a las 2? Pero bueno, las 3 torres de Hacienda. La mitad de eso, creo. Sí, ¿verdad? La mitad o un poco menos de eso. Wow, era inmensa. Haciendo eco a que en ese entonces no habían rascacielos. ¿Por qué era necesario que fuera tan alta? ¿No te pusiste a pensar en eso? No. ¿Qué tal si así de alta como él quería que fuera, así estaba su nivel de orgullo? Es que fíjate, una cosa es convertirse en rey y otra cosa es que Dios le diga que es el rey sobre todos los reyes. Obviamente se le fue a la cabeza. La mayor parte de predicadores pintamos a Nabucodonosor como un rey déspota, un genocida, alguien que transculturiza pisoteando a todo mundo. ¿Lo imaginas así? Es que era gentil y tenía muy poco temor de Dios, pero Dios lo eligió, por algo lo eligió. Haciendo eco a que por algo Dios lo eligió, yo creo que no era tan déspota ni tan genocida como se pinta, especialmente porque no creo que Dios iba a elegir a Nabucodonosor siendo un déspota y un genocida para luego llamarlo siervo. Y la prueba de eso es la historia de hoy. Exacto. Un déspota genocida no se hubiera movido por lo que vio. Hubiese hecho otra... Arremetido más. Sí, otra tontería. Como bueno, todos los césares romanos. Si no lo quemó el horno, descuartícenlos. Eso habría hecho un déspota. Más bien, se le fue a la cabeza. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hacer eco de esto. El famoso refrán popular, ¿quién corrompe a quién? Si el poder corrompe al hombre o el hombre es el que corrompe al poder. La respuesta no la tengo, pero lo que sí puedo decir es que todo hombre o toda mujer que llega al poder en una posición en donde no tiene que rendirle cuentas a nadie, está expuesto a que el poder se le vaya a la cabeza. Así es que quizás en nuestra congregación son pocos, o mejor digo, no son muchos, que quizás es lo mismo, que han llegado al poder en alguna área de su vida. Su posición económica, su reputación profesional, sus negocios. Danos ejemplos específicos. ¿Quién podría ser alguien que tiene poder y que no le rinda cuentas a nadie? Un hombre de negocios. Dueño de su... Dueño de 2 vidas más. O sea, tiene tanto dinero en el banco que puede vivir 2 vidas cómodamente. De hecho, yo siempre pienso en ese tipo de personas y digo, ¿y por qué quieren trabajar más si ya pueden vivir 2 vidas más? Podrían dedicarse a disfrutar lo que ya tienen. Y te aseguro que ellos no están angustiados por el desbalance económico que va a propinar esto. Eso te da poder.
Otro ejemplo sería... Yo estuve pensando, porque después de hablar en esto, estuve pensando en dos ejemplos que se van a sincronizar bastante con la vida de muchos. El primer ejemplo es todos los jóvenes que alcanzan la independencia económica de sus padres. Cuando llegan al punto de tener trabajo o algún tipo de cúspide en sus logros, se creen que ya no necesitan rendirle cuentas a nadie. Sí, y a eso súmale que algunas chicas logran la independencia y son bonitas físicamente. Entonces eso les eso les da poder, porque en realidad les facilita subir escalones. Mencionemos también a un profesional, a un contador público académico con muy buena imagen, a un abogado, a un médico, todos esos... Estaba pensando en otro, también padres de familia, porque la verdad es que ellos tienen la obligación de ser los que educan, pero a la única persona que le rinden cuentas es a Dios, porque aunque los abuelos tratan de meterse en cómo educan, realmente la última palabra es de ellos. Entonces, también puede ser que traten de imponerse mucho. Entonces debemos concluir que el poder no es algo que deberíamos ansiar. Y es algo que realmente todos tenemos de diferentes formas y perspectivas, porque vos mencionaste el poder físico de una mujer, cómo puede controlar a un hombre y puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Existe poder económico, lo que decías al principio, existe poder de posición. El poder nos puede arruinar la vida. Si usted está en una posición de poder, hoy más que nunca, usted y yo debemos rendir nuestra servicio a Dios en busca de humildad. Y si usted está en busca del poder, por medio del dinero, por medio de la profesión o por medio del deporte o lo que quiera, piense 3 veces que eso no le termine arruinando la vida, porque a Nabucodonosor estuvo a punto de arruinarle la vida. Sí. ¿Por qué? Lo convirtió en una bestia. Literalmente. Que ya vamos que a es una bonita también analogía en realidad. Exacto. Bueno, deberíamos entonces establecerlo como principio filosófico. El poder sin la bendición de Dios te convierte en bestia. Que de hecho es el ejemplo de todos los dictadores de la historia. Sí. Bueno, sátrapa. La etimología de esa palabra viene de protector. Ellos eran gobernantes o magistrados en ese tiempo para Nabucodonosor. Entonces eran un grupo de personas que dirigían o representaban al pueblo. En el versículo 12 aparecen nuevos acusadores. En las últimas semanas, y no me acuerdo si en las últimas semanas ya pasaron 5, ¿verdad? En cuarentena ya tenemos 5. Como el 20 de marzo empezamos. 20 de marzo al 13 13 de de marzo. Entonces ya tenemos 45 días. Más los 15 que vienen, 60. 60 días en cuarentena. Bueno, entonces antes de empezar la cuarentena, no me acuerdo en qué libro, estuvimos estudiando sobre aquellos que acusan, que siempre tienen un móvil oculto. Los que juzgan siempre se las arreglan para en cualesquiera circunstancias tener una opinión negativa contra otros. ¿Cuál era el móvil oculto de estos? Los que fueron y le dijeron a Nabucodonosor, mire, ahí hay 3 que no están adorando la imagen. Es que ellos no podían soportar que judíos ocuparan puestos tan altos. Entonces fueron detrás de estos 3 porque ellos estaban un poco más alcanzables que llegar hasta Daniel. Pero recordémonos que el segundo al mando del reino era Daniel, o era uno de los gobernantes más grandes. Entonces ellos no podían soportar que judíos estuvieran al mando. Así es que era envidia el móvil real. Sí.
que es lo mismo que el móvil oculto. Bueno, yo no sé cuántas veces tendré que repetirlo, pero si sirve para aquellos que estamos buscando crecer espiritualmente, recuerde, no juzgue a los demás, porque es claro que tiene un móvil oculto. Cada vez que usted juzga, y peor, esos con educación triste, porque yo estoy convencido que las redes sociales, como es una bendición bien utilizadas, es una maldición mal utilizadas. No sé con quién de ustedes estuve platicando el otro día que las redes sociales le permiten hablar hasta al más tímido. Porque es increíble cómo se lucen juzgando. Les he conocido por meses o años y nunca me di cuenta de cuán expertos eran en un montón de áreas de la vida. Pero en internet, no juzgue. Es mejor guardar silencio, porque lo más seguro es que tiene un móvil oculto. Y para los que son juzgados, noten que estos tres no arremetieron contra Nabucodonosor diciendo esos son los que nos han mal informado. Que de hecho esa es la pregunta que sigue, ¿verdad? No. Los jóvenes, ¿estaban convencidos de que Dios los iba a librar del horno, sí o no? Es que el primer verso, creo que es el 16, ellos dicen, nosotros no tenemos por qué darte explicaciones, Nabucodonosor, de por qué no nos vamos a postrar, porque nuestro Dios puede salvarnos del horno. Eso, el tono en que se lo dijeron fue desafiante. Yo no creo que haya sido tan desafiante porque era el rey, pero las palabras que ocupan desafiaban al rey. Sí, fueron duras, porque básicamente les dice, nosotros no vamos a pelear con vos. Pero yo estoy de acuerdo con vos. En contrario, como Daniel. Daniel se refería con un respeto al rey. Sí, igual pienso que estos hicieron. Sí. Porque esa expresión creo que incluso con humildad la dijeron. Rey, ya nos conoce. No es necesario que nos pregunte. Mira el corazón de ellos. Rey, si se trata de adorar a otros dioses, no hay nada que discutir. Si se trata de pecar, no hay nada que discutir. Ahora, hagamos un censo aquí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ellos estaban convencidos de que Dios los iba a librar? Yo pienso que ellos estaban firmes en lo que creían y esa fue la respuesta. Estaban firmes en lo que creían, pero no responde mi pregunta. ¿Creen que ellos estaban convencidos de que Dios los iba a librar? No. A ver, Rocío. Yo creo que sí, pero ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa porque sabían que sí. Bueno, Rocío dice que sí estaban convencidos de que Dios los iba a librar. ¿Qué dice ahí? Yo digo que no. Ahí en Facebook, ¿qué dicen? ¿No respondieron? Sí. Que ellos confiaban en Dios. Ellos confiaban en el Dios. versículo 18 dice, y si no, eso significa que no tenían miedo a la muerte. Cierta duda. Es que no tenía, claro que sí. Porque Enorme duda. Ellos dijeron, era ganancia para ellos. exacto. Sí, pero el punto es este. Nabucodonosor, mire, nosotros creemos y tenemos fe que Dios nos puede librar de esto. Y por fe decimos que nos va a librar. Pero si estamos equivocados y Dios no tiene la voluntad de librarnos, igual tampoco lo pensamos adorar. Entonces, ¿cuál era la convicción de ellos? Yo pienso que esta es una oración bastante parecida a los que piden por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era la convicción de ellos. Estar dispuestos a lo que sea con tal de obedecer a su Dios. De hecho, cuando nosotros empezamos a entender esto, lo digo en cuanto a mí, cuando empezamos a intentar entender esto, nuestras oraciones empiezan a cambiar
que yo debo confesar que en estos días no estoy seguro ya por qué pedir. En realidad, estoy hablando de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Mis oraciones hasta se han hecho un poco más pequeñas porque lo que estoy diciendo, Señor, ayúdeme por favor a entender cuál es su voluntad en todo esto y cómo yo debo obrar conforme a su voluntad. Porque antes pedía necedades, como... Es más, cuando empezó la pandemia pedí que hallaran la cura. Sé que algunos estarán ahorita diciendo, pastor, pero hay que pedir por eso. Ya no estoy seguro si yo puedo pedir por eso, porque tengo que preguntarle, Señor, ¿ese es parte de su plan? En el libro de oración, o a saber dónde, porque estoy leyendo por todos lados un montón de cosas, aparece cuando los dos fueron apedreados. Pablo y... No, Juan y Pedro creo que fueron apedreados. Uno de esos dos. Como todos los apedreaban, pero uno de esos dos. ¿Recordás qué es lo que pidieron? Ellos pidieron por más fuerza, por más poder para seguir predicando el Evangelio. La palabra es denuedo. Denuedo, Pidieron coraje. por más denuedo. A ver, si a ustedes los apedrean por haber predicado, ¿qué habrían orado? Sí, Señor, sácame de aquí. O al menos mételes las mismas piedras a estos, ¿verdad? Pero en lugar de eso, ellos dicen, ayúdame a predicar con denuedo. Y no quiero parecer como un hombre fuerte en la fe. Entonces lo que dije después de eso fue haciendo 20, ¿verdad? Fue la primera restricción. Fueron, sí, como 20. Como 20, que solo los líderes invitamos. Esa predicación fue más que sufrida para mí. Estar en el templo y ver todo vacío. Y de los 20, 3 dormidos, imagínense. Bueno, después entramos a la cuarentena en Patmos y el primer día que predicamos allá también fue terrible. Jenny hasta se enojó conmigo y me dijo, ¿eso es lo único que tenés? ¿Por qué te desanimas? Fue cuando empezamos a leer el libro de oración y empecé a decir, Señor, ayúdeme a predicar con denuedo. Y yo no estoy seguro tampoco de lo que voy a decir ahora, pero si les sirve de algo, lo estoy disfrutando. Solo el Señor pudo darme eso. Imaginen, lo digo con humildad, de estar predicando a 2.500 personas, que las estoy viendo, los estoy saludando, a estarle predicando al teléfono de Daniela, pues obviamente hubo un cambio. Solo la gracia de Dios pudo poner ese denuedo. Y estuve viendo, creo que no soy el único que pasó eso, porque vi el sermón del domingo de la iglesia Grace Community, en la que John MacArthur, papá, enseña. Y yo me estaba riendo porque ellos pueden, en su cuarentena pueden ir a la iglesia, entonces el equipo de transmisión llega. Entonces él, como medio molesto, no quiso predicar en el púlpito hacia allá, sino que le dio la vuelta y le dijo al camarógrafo que se pusiera allá. Entonces el camarógrafo tomaba todo el templo vacío. Y él dice sonriendo, es que me siento deprimido de ver eso, dice. Entonces mejor le predico a la cámara, pero... Eso lo decíamos porque era la actitud de ellos. Señor, hágase tu voluntad. Nosotros nos vamos a mantener firmes en nuestro llamado de no adorar a otros dioses. Independientemente de las circunstancias. Entonces esa debería ser nuestra posición ahora. Señor, hágase tu voluntad. Si vamos o no adentro del horno, entonces que se haga tu voluntad. Pienso que es buen momento, antes de meternos al cuarto ser, de hablar sobre lo que ellos pensaron cuando vieron a las dos personas que los iban a meter al horno muertas. A los verdugos muertos. Porque ellos dijeron, bueno,
nuestro Dios puede salvarnos. Y si no, aún así no lo haremos. Entonces, obviamente existía esa duda en ellos. Estaba esa pregunta de que, qué va a pasar. Ahora, van caminando hacia el horno. Los dos verdugos que les llevan mueren enfrente de ellos, calcinados al momento. ¿Qué pensaron ellos? Ya nos quedamos. Ya nos quemamos también. Después nada sucede, nada para. Siguen caminando hacia adentro del horno. Y escuchen la hermosura de lo que sucedió adentro del horno. Nada de ellos se quemó. Ni sus ropas, ni sus pelos. ¿Saben qué fueron las únicas cosas que se quemaron? Y ustedes pueden regresar a leerlo ahí. Sus ataduras. Lo único que se quemó adentro del horno fueron las esposas o las ataduras que el rey les había puesto ahí. Dice que ni siquiera el olor en sus ropas a fuego. Nada. Entonces, ¿cuál es ese mensaje? Nosotros a veces sí vamos a orar porque Dios nos saque del horno, o porque no nos lleve al horno, o que no nos lleve al problema, y queremos huir de eso. Pero Dios no sacó del horno a estos hombres. Dios no les impidió entrar. Lo que sucedió es que cuando ellos ya estaban en el horno, no fueron consumidos por el fuego, sino que las ataduras de ellos cayeron. Muchas veces Dios no nos va a librar de los problemas que nosotros queremos que nos libre o queremos que nos saque. Dios puede ser que no nos quite las enfermedades que queremos que nos quite. Pero lo que Él promete es estar ahí para asegurarse de que lo único que se consuma dentro del horno de fuego sean las ataduras que nosotros tenemos. Las ataduras que no nos dejan estar con Él. Mira, si nos está escuchando una persona inconversa, creo que nos preguntaría, ¿ustedes con frecuencia están hablando de un Dios que permite que sus hijos estén en adversidades y que sufran? ¿Para qué quieren un Dios así? Lo que sucede es que para nosotros, que no tenemos la fuerza espiritual que las personas en adversidad tienen, los vemos como grandes adversidades. Pero la Biblia dice que cada uno de esos mártires, cada uno de esos hombres que pasaron esas adversidades, para ellos fue gozo. Para ellos fue una bendición pasar adversidades por Jesús. De hecho, yo estoy convencido de que no hay manera humana de enfrentarse a estas adversidades con el coraje que estos se enfrentaron, y no me refiero solo a estos tres, cualesquiera de los héroes bíblicos, sino es con un milagro específico del Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, déjame darte este verso. La Biblia dice en Isaías 51, cuando pases por las aguas no te ahogarán, y cuando pases por el fuego no te quemará. Ellos vivieron esa profecía hecha realidad. Pasaron por el fuego y no fueron quemados. Los israelitas también la vieron. Pasaron por las aguas y no se ahogaron. Entonces, parece que Dios, cada vez que nosotros enfrentamos dificultades, Él nos da la porción de su espíritu necesaria para poder enfrentarla. Estábamos hablando sobre los cristianos en África. ¿Cuánto sufren? Y el simple hecho de ser perseguidos, la pobreza que viven allá, nosotros vemos eso y decimos, ¿cómo lo hacen? Pero para ellos allá es normal. No, es más, mira, nosotros diríamos, ¿cómo puede alguien querer vivir en un país de esos? Sí. Ellos se reirían de nosotros y dirían, ¿de qué estás hablando? La fuerza que les ha dado el Espíritu a ellos. Ahora, en ese caso no estoy hablando de que el Espíritu Santo les ha dado a ellos esa fortaleza, sino que es el contexto que ellos viven. De adaptación. Decís. Exacto. Sumado a eso, en cuanto al concepto de adaptación, debo decir esto. Estamos viviendo en un mundo lleno de pecado, condenado, podrido. ¿Cómo no íbamos a esperar? Si Jesús mismo lo dijo, en este mundo tendréis aflicción. O sea, Él nos estaba preparando para eso. Ahora, la pregunta es, en un mundo donde se persiguen cristianos, ¿quién quiere ser un cristiano? ¿O quién tiene la fuerza para seguir siendo cristiano? Solo los que tienen un poder sobrenatural. Y ahí es donde existe el peligro de los mercenarios de la fe. Que pronto creo que vamos a hablar de eso. ¿Dónde estaba Daniel en todo esto? Solo que va
Nabucodonosor notó la grandeza del cuarto ser. Ay, sí, eso no lo... Qué barbaridad. Sí. Pero como pensé que lo dejábamos para el final, Sí, dejémoslo para el final. entonces, ¿dónde estaba Daniel? La Biblia no lo dice y como hemos dicho ya varias veces, si la Biblia no dice algo, no hay por qué especular, pero si hay algunos que quieran estudiar más, él era uno de los más grandes del reino, entonces andaba haciendo cosas afuera del imperio. Estudiaron bastantes relatos babilónicos sobre la posición que Daniel ocupaba y básicamente él siempre andaba afuera, muy pocas veces se mantenía. Era una especie de adentro. primer ministro, obviamente. Ujú. Así es que seguramente no estaba ahí. Sí. Ahora, Nabucodonosor termina rindiendo gloria a Dios después de todo esto. El libro de oración nos enseña hoy que muchas veces Dios dilata la oración, nuestra petición, porque Dios está obrando algo en el campo que nosotros no tenemos acceso. Entonces, El campo espiritual. bueno, sí es espiritual, pero en este caso es físico, porque mi punto es, si lo vemos como después de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Él es el protagonista de toda la Biblia, ¿quién es el otro personaje más importante del libro de Daniel? Ni en comparación con nuestro Señor, pero Pues como personaje histórico. Pues Daniel. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién es el personaje más importante del libro de Daniel? Históricamente hablando. Nabucodonosor. ¿Por qué? No, no es por eso. Por su conversión. Entonces, todo esto tenía como propósito que Daniel no sabía, ni los otros muchachos, que Dios estaba empujando las piezas para mover el corazón de Dios, el corazón de Nabucodonosor. Entonces lo que estás diciendo es que esos tres fueron llevados a un horno de fuego solo para que Nabucodonosor conociera a Dios. Vos me lo dijiste esta tarde. Ah. De hecho, siempre repaso, ya sea con Talo o Ricardo, lo que vamos a hablar, y el que me llevó a eso fue precisamente Talo. Y me disculpo que en ese momento no te hice notar, pero lo hice a propósito, porque sabía que a muchos, porque a mí me sorprendió. ¡Wow! Pero es que está atado con el libro de oración. O sea que todo esto Dios lo estaba haciendo para estrujar a Nabucodonosor. Sí, porque mira el progreso en el que él va. En el capítulo de ayer, él conoce a Dios. Uh-huh. Ahora en este capítulo, él cambia las leyes de el imperio. Exacto. Para que respeten a Dios. Además, ¿cómo se refiere a Jesús? ¿De dónde sacó tanto contexto? Simple y sencillamente, Dios estaba estrujando su corazón. Ahora, todo esto le estoy girando alrededor de que a lo mejor usted o yo estamos pasando algo y quisiéramos que Dios nos respondiese o que tuviéramos el propósito del por qué Dios está haciendo todo esto. Si nosotros decidimos confiar en Dios y que Él va a hacer su voluntad, es mejor que concluyamos. Hay algo que Dios está haciendo que yo no puedo entender y que está un poco más allá de lo que debo yo saber en este momento. Y por eso es que no deberíamos de desalentarnos o creer que Dios nos ha dejado cuando vayamos caminando hacia el horno de fuego. El propósito que Él tiene al llevarnos a ese horno de fuego es más grande que lo que nosotros podemos ver. Y les puedo asegurar de que no es que seamos consumidos. Dios no quiere que seamos consumidos. Quiere protegernos en medio del horno de fuego, pero va a ser necesario. Miremos el escenario. Así. Si hubieran quemado a estos tres, estarían muy cerca de los 24 ancianos. Sí. Mártires del Antiguo Testamento. ¿Qué ganancia hubiera sido? Pero no los quemaron. ¿Cuál fue la otra ganancia? Vaya reputación que se ganaron por ser fieles a su Dios. Les ascendieron. Y no hay predicador a la fecha que no sigamos ocupando el ejemplo de estos tres.
por su fidelidad. Así es que el asunto de todo esto es que Nabucodonosor rindiera gloria a Dios. Y antes de terminar con lo de Jesús, que es la pregunta del Hijo de los Dioses, los acusadores querían la destitución de los siervos de Dios, o sea, los que juzgan, los que tienen móviles ocultos, querían que quitaran a estos tres, pero ¿cuál fue el resultado? Que los ascendieran. ¿Siempre va a ser así? No. Solo cuando sea en los propósitos de Dios, vamos a salir librados de la forma en que nosotros esperamos, pero no siempre van a ser así los propósitos de Dios. Miren a todos los mártires del Nuevo Testamento. Nunca fueron ascendidos o tuvieron una promoción política grande. Y nunca se quejaron. Y siempre lo vieron con gran gozo. ¿Cómo? Solo con el poder del Espíritu Santo, pero insisto, no es que ellos eran gigantes, es que el Espíritu Santo les ponía esa fuerza y esa fortaleza para ser fieles a Dios. Ok, hablemos del Hijo de los Dioses, pues, que el tiempo se nos fue. Sí, quiero que primero pensemos en lo que Nabucodonosor vio ahí dentro, que le llevó a él pensar que lo que estaba con ellos era tan glorioso que no era humano. Entonces, realmente quisiera regresar en la historia cuando esté en el cielo y decirle a Dios, ¿me podrías enseñar lo que Nabucodonosor vio? Porque lo que él vio le reveló, es un hijo de los dioses, no es un humano. Su gloria no es de esta tierra. Y entonces, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿Quién estaba ahí en el horno de fuego con ellos? Estaba Jesús. En el horno de fuego, con ellos tres estaba Jesús. Ahora imagínense qué hermoso. ¿Cuántos personajes del Antiguo Testamento pudieron pasar tiempo con Jesús como estos tres? Lo pudieron ver. Hablaron con él. ¿Qué les habrá dicho? Yo pienso que ellos tres no se querían salir. Porque imagínate esta escena. Están ahí dentro del horno de fuego. ¿Por qué no te salís? Porque están con Jesús ahí. Quieren mantenerse en su presencia, tanto así que Nabucodonosor, preocupado, los llama y les dice, sálganse, ya no aguanto saber qué está pasando con ustedes. Entonces, solo pienso en que a veces es en medio del horno de fuego que a veces nosotros logramos pasar más tiempo con Jesús y conocerlo de la forma en la que ellos lo conocieron. Y cuando nosotros estamos ese tiempo con Jesús en medio del horno de fuego, ya ni siquiera queremos salir de ahí. Ya no es un gran desafío y ya no es un gran problema para nosotros. Quiero dejarles este verso, Isaías 48:10. Dice, he aquí te he purificado y no como a plata, y te escogí en horno de aflicción. Bastantes de nosotros conocimos a Jesús en el horno de fuego. Jesús nos escogió ahí cuando estábamos en el horno de fuego, nos llamó cuando estábamos ahí. Entonces, por eso a veces el horno de fuego no es algo malo. Por eso ahora una cuarentena como esta no tiene por qué ser algo malo. Todos los problemas que se vienen, económicos, familiares, no tienen por qué ser algo malo. Puede ser la herramienta que Dios ocupe para llevarnos a Jesús y conocerlo a Él de una mejor forma. Y no convertirnos en mercenarios de la fe, que estamos dispuestos a olvidarnos de Él por los problemas. Bueno, si usted está a punto de decirme, mire pastor, ¿y esto qué tiene de relación con Apocalipsis? Bueno, tenga paciencia. Les dije que al igual que Apocalipsis, la primera parte del libro es histórica y luego entra profecía, que ya creo que mañana entramos, ¿no? Sí, ya mañana entramos un poco. Ya mañana empezamos a entrar un poco, pero como sea, siempre es palabra de Dios que nos edifica mucho. Así es que recuerde, iglesia, a permanecer firmes. El libro de oración, el capítulo que empezamos a estudiar mañana, dice sí, no, después.
las respuestas de Dios. Muy de la mano con esto. Así que les animo a seguir leyendo y preparándose. Y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Buenas noches, nos vemos mañana. Dios nos bendiga a cada uno.